Primeras expediciones a México. La caída de México Tenochtitlan. La española Santo Domingo, Cuba y otras islas antillanas fueron los primeros territorios de América en ser conquistados y colonizados por los españoles, quienes sometieron y explotaron salvajemente a los indígenas hasta casi exterminarlos. El oro de dichas islas resultó insuficiente para sus ambiciones, por lo que pronto se lanzaron a conquistar otros lugares. A principios del siglo XVI, Diego Velázquez era gobernador de Cuba. Desde ahí organizó expediciones al territorio mexicano. Una de ellas fue la tercera expedición. Diego encargó a Hernán Cortés de la tercera expedición, que tenía como propósito explorar tierras y efectuar intercambios. Esta salió de Cuba en febrero de 1519 y se dirigió a la isla Cozumel, donde se le unió Jerónimo de Aguilar, quien había naufragado un viaje anterior en 1511. Cortés prosiguió el viaje bordeando la península de Yucatán hasta llegar al actual estado de Tabasco, donde las fuerzas españolas se enfrentaron a los indígenas, derrotó a los nativos y recibió de ellos muchos presentes como muestra de su misión. Hernán Cortés prosiguió su avance y fundó la villa de Villarrica de la Veracruz, donde consiguió que el ayuntamiento, constituido por sus hombres, lo nombraran capitán general y justicia mayor. De esta manera se independizó de Diego Velázquez, quien esperaba que regresara a Cuba para que le informara sobre los resultados de la expedición. Después de la fundación de la Villa Rica de la Veracruz, los españoles continuaron la marcha y llegaron a Zempoala. Allí el cacique de la región informó a Hernán Cortés que los zempoaltecas eran tributarios de Moctezuma y que, como los habitantes de otras regiones sometidas al yugo azteca, estaban dispuestos a luchar por su libertad. Hernán Cortés acordó una alianza con varios tributos otonacas y consiguió así sus primeros aliados. Hernán Cortés y sus hombres marcharon hacia el Valle de México en agosto de 1519. Arribaron al territorio de los tlaxcaltecas, donde tuvieron la oportunidad de mostrar su superioridad militar en diversas batallas. Los jefes tlaxcaltecas decidieron someterse a los españoles y apoyarlos para enfrentar a los mexicanos. En Cholula, el ejército de Cortés y sus aliados tlaxcaltecas atacaron a la población y mataron a miles de personas. Además, destruyeron los templos y otras construcciones. Con el apoyo de Ixtlilxóchitl, que pretendía ocupar el trono de Texcoco, los españoles se dirigieron a Tenochtitlan. Moctezuma los recibió el 8 de noviembre de 1519 con grandes honores y los hospedó en el palacio de Ayaxtacatl. A pesar de el cordial recibimiento, Hernán Cortés apresó a Moctezuma y lo retuvo en calidad de prisionero, lo que causó el malestar de la población. Mientras esto ocurría, Diego Velázquez, gobernador de Cuba, seguía interesado en la conquista de tierras exploradas por Francisco Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva. Pretendía restablecer su autoridad sobre los españoles que, comandados por Hernán Cortés, intentaban apoderarse del señorío mexica. Diego Velázquez envió una expedición con el fin de quitarle el mando a Hernán Cortés, capturarlo y llevarlo a Cuba en calidad de prisionero. Cuando Cortés se enteró que Narváez había avanzado hasta Zempoala, organizó una parte de sus tropas y se dirigió a ese lugar para combatirlo y enfrentarlo. Con la colaboración de los tlaxcaltecos, Hernán Cortés obtuvo una rápida victoria sobre Narváez, a quien tomó prisionero. La mayoría de los vecinos se reunieron a las fuerzas de Cortés. Mientras tanto, los mexicas celebraron la fiesta de honor a Huitzilopochtli y Tezcatlipoca. Poco más de 700 eran parte de la nobleza y altos funcionarios, ricamente ataviados. Se reunieron en la Plaza Mayor para participar en la ceremonia. Pedro de Alvarado ordenó a sus soldados asaltar el Templo Mayor y masacrar a los de ahí reunidos. Los asesinaron y despojaron de sus ornamentos en oro y plata. Por la tremenda matanza, los habitantes de Tenochtitlan se sublevaloraron y sitiaron el palacio donde los españoles estaban alojados.
Cortés regresó de Tenochtitlan e intentó apaciguar a los mexicas mediante la intervención de Moctezuma, pero este había perdido toda la autoridad y ya no fue obedecido. Por el contrario, la gente se levantó contra el monarca mexica y lo apedrearon. Cuitláhuac, nuevo jefe de los mexicas, y Cuauhtémoc, sobrino de Moctezuma y señor de Tlatelolco, dirigieron la rebelión contra los españoles. En la capital mexica se desencadenó una epidemia de viruela propagada por un negro de la expedición de Narváez. Como consecuencia de esa epidemia, muchos habitantes de la ciudad murieron, entre ellos Cuitláhuac, quien fue sustituido por Cuauhtémoc. En esta situación, Cortés decidió salir sigilosamente de Tenochtitlan y establecerse en territorio tlaxcalteca. Pero cuando lo intentó la noche del 30 de junio de 1520, los españoles fueron sorprendidos y derrotados por los guerreros mexicas. A pesar de esto, Cortés llegó a Tlaxcala para recuperarse del desastre y prepararse para la conquista de Tenochtitlan. Cortés continuó la marcha hacia el Valle de México en diciembre de 1520. En el trayecto, los españoles y sus aliados indígenas conquistaron las poblaciones aledañas a Tenochtitlan y los pueblos ribereños, con lo cual consiguieron aislar a la gran ciudad. El 30 de mayo de 1521 empezó el sitio de Tenochtitlan. Cortés se dirigió hacia la capital mexica con un ejército compuesto por decenas de miles de hombres. Las fuerzas principales estaban integradas por tlaxcaltecas y texcocanos de Itzlilóchitl. El sitio se prolongó 75 días. En ese periodo, cientos de cadáveres se amontonaron en las calles de la ciudad y por ello la epidemia de viruela se incrementó. Esto, sumado a la falta de agua y alimento, debilitó de manera considerable al ejército mexica. El 13 de agosto de 1521, los españoles capturaron a Cuauhtémoc y se apoderaron de la Ciudad de México Tenochtitlan y los territorios del imperio. Consumida la conquista de Tenochtitlan, Cortés organizó políticamente los nuevos territorios, los cuales distribuyeron las tierras entre ellos. Las tierras incluían indígenas que las habitaban. Los pueblos aliados que veían en Cortés a su liberador no se beneficiaron con el derrumbe del pueblo azteca, pues se liberaron del dominio mexica, pero quedaron sometidos al despotismo de los españoles.